Continuamos con el programa, estamos recibiendo todos sus comentarios, sugerencias, y aquí en esta versión extended tocamos temas muy interesantes y para reflexionar acerca de lo que hemos tocado en anteriores tiempos y épocas durante los años que hemos tenido el programa, pero también para ir conociendo un poquito más y otras posturas. Y pues aquí, para empezar con este tema que vamos a tratar hoy, desde el antiguo Egipto han venido las enseñanzas fundamentales y podríamos decir secretas que tan fuertemente han influido en los sistemas filosóficos de todas las razas y de todos los pueblos, esto no solo en esta época moderna, sino desde la antigüedad. Egipto, por ejemplo, pues ha sido cuna de sabiduría secreta, de doctrinas místicas, que aquí es lo que nosotros tocamos, y ha sido también el antiguo Egipto donde vivieron grandes adeptos y maestros que aquí hemos mencionado. Por ejemplo, el maestro Eric Soham, cuando ha participado con nosotros, menciona mucho a Hermes Trismegisto. Ajá, pues de él vamos a hablar precisamente hoy, porque es el padre de la sabiduría, el fundador de la astrología, el descubridor de la alquimia, y hoy tenemos con nosotros a Gerardo Martínez. Tú lo recuerdas, él es licenciado en física en la UNAM y doctor en astrofísica en el Observatorio de Niza en Francia. Te damos la bienvenida, Gerardo. Hola Gina, muchas gracias por la invitación. Hola Nacho, es un placer estar aquí otra vez con ustedes, platicando de estos temas tan interesantes. Para nosotros es un placer, tanto que hemos hablado de ese famoso conocimiento hermético, pero queremos escuchar de tu voz, a ver lo que tú has podido investigar, lo que tú tienes en conocimiento, amigo. Bueno, es una entrada que publiqué hace poco en mi blog, que se llama Libertas Filosofandi. Es un blog en el que hablo de muchos temas, pero me interesa mucho la relación entre la magia y la ciencia, ¿no? La vez pasada platicamos de ese tema. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención darme cuenta que muchos de los científicos y filósofos del Renacimiento en Europa habían sido influidos por la llegada de unos libros a Italia, de unos libros que venían de Bizancio, que estaban escritos en griego, que se llamaban el Corpus Hermeticum. Entonces, como decía Gina al principio, ese corpus venía del antiguo Mediterráneo y se le adjudicaba la escritura a un ser mítico, ¿no? Que se supone que era contemporáneo del profeta bíblico Moisés, ¿no? Y que había vivido en Egipto, y era una especie de mezcla entre el dios egipcio Tot y el dios romano griego Hermes, ¿no? Y entonces le pusieron Hermes Trismegisto, que es el 3 veces grande Hermes, y se le adjudica justamente la invención de muchas de las ciencias ocultas, que son como por ejemplo la alquimia y la astrología, ¿no? Y entonces esos textos llegaron a Italia y influyeron muchísimo en el pensamiento de muchos filósofos de la época. Sí, vaya, pues sí que es interesante todo esto que tú nos mencionas. ¿En qué consistiría el conocimiento hermético, Gerardo? Bueno, el conocimiento, lo que se llama el conocimiento hermético, es justamente el estudio de todos estos libros, ¿no? Es una gran colección, se le llama una biblioteca, el Corpus Hermeticum, de los cuales hay varios títulos que son como más famosos, ¿no? El Asclepion, ¿no? El Asclepion es uno de ellos, las leyes de Hermes, hay muchísimos libros. En realidad es una mezcla de un montón de disciplinas, desde filosofía griega, religión egipcia, un poco de cristianismo, de una corriente filosófica también del Mediterráneo que se llamó el gnosticismo. Y entonces todas estas ideas eran un poco nuevas en Europa porque, como recordamos, en Europa pues durante casi 1000 años de la Edad Media, todo lo que se estudiaba era principalmente Aristóteles, al filósofo griego Aristóteles, y enseñanzas de las escrituras, ¿no? principalmente de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, de repente, cuando se encuentran con estos textos en donde, por ejemplo, se le da una importancia una gran importancia al sol, ¿no? A las deidades solares, eso hace, por ejemplo, que un científico que hoy conocemos, que es Nicolás Copérnico, ¿no? Haya bebido de esas fuentes herméticas, por ejemplo, para desarrollar la teoría heliocéntrica. Entonces, Copérnico investigó de muchas fuentes islámicas y griegas, ¿no? Para poder desarrollar su idea sobre que el Sol es el centro del sistema solar, pero también el hermetismo, ¿no? Esta cuestión como espiritual de un Dios visible, lo llama Copérnico en ese libro, hace que
nos da cuenta de que el hermetismo pues se influyó en muchísimas cosas, y un ejemplo es este de la ciencia, ¿no? De la teoría heliocéntrica de Copérnico. Ajá. De eso hablo un poco mis dos entradas que tengo en el blog sobre el hermetismo y la relación que tiene con la ciencia. Fíjate que Hermes Trismegisto es mencionado principalmente en literatura ocultista, bueno, que es el punto de vista que nosotros aquí tocamos, y por eso nos encanta participar aquí con esta plática contigo, porque tú ya tienes el conocimiento científico y entonces lo mezclas con esto que decías de la magia, y hemos conocido pues que él es el creador de alquimia y desarrolló un sistema de creencias metafísicas que hoy se conoce con otro nombre, que es el hermetismo, ¿no? Entonces, esto es muy importante en temas de ocultismo. ¿Y tú cómo lo puedes relacionar con la ciencia? ¿Tú qué peso le das? Sí, pues bueno, en realidad, de hecho, es curioso porque pues después en el siglo XVII, si no mal recuerdo, se demostró por cuestiones filológicas, cuestiones del análisis de la lengua en la que estaba escrito originalmente el Corpus Hermeticum, que era el griego, se pudo demostrar que en realidad no eran tan antiguos estos manuscritos, o sea que habían sido escritos más o menos en el siglo I o II de nuestra era, probablemente en Alejandría o en algún lugar del Mediterráneo, pero que había toda una herencia, ¿no? de un montón de tradiciones, como tú dices, tradiciones que hoy ya se consideran ocultas, porque realmente con la venida de las grandes religiones, todas estas religiones periféricas o paganas, ¿no? Quedaron como un poco relegadas al estudio de lo oculto, de lo esotérico, ¿no? Entonces, cuando aparecen en Italia los textos, están escritos en griego, y un mecenas de las artes de aquel entonces, que se llamaba Cosme de Médicis, le pide a un erudito de la época, Marsilio Ficino, que se los traduzca al latín, ¿no? Entonces, imagínate que de repente, durante un montón de tiempo, Europa estuvo pues negada a poder conocer un montón de tradiciones ocultas, alquimia, astrología, ¿no? Muy, muy antiguas, si bien no tan antiguas como se pensaba, eran muy antiguas, y entonces de repente eso le despertó la imaginación a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que hubo realmente pocas personas, yo creo que ningún intelectual de la época se salvó de haber sido influenciado por todas estas doctrinas, ¿no? Hubo todo un renacimiento, valga la redundancia, un renacimiento, pero también de este tipo de conocimientos, ¿no? Que al final influyeron en muchísimas cosas. Una es la astronomía, ¿no? En Copérnico. Otra es en la química, ¿no? Porque al final regresa toda esta hay un renacimiento de la doctrina alquimista, y entonces un montón de gente, entre ellos Newton, Robert Boyle, John Locke, un montón de filósofos y científicos se empiezan a interesar en la alquimia y empiezan a trabajar en ello, desarrollando lo que hoy es la ciencia moderna. Eso es. Además fue el creador del Kybalión, ¿no? Sí, el Kybalión es otro de los libros del Corpus, ¿no? El Kybalión, el Asclepión, ahorita no me acuerdo bien de todos porque son un montón, pero sí, está todo eso. Y también hubo un renacimiento en esa época de conocimiento cabalístico, ¿no? Uh-huh. Entonces también se empieza a reestudiar toda la doctrina esotérica del judaísmo, que es la cábala, o la cabala le dicen algunos, y sí. Entonces toda esta mezcla de ideas entre científicas, esotéricas, mágicas, ocultas, se hace todo una sopa y un melange de ideas en el Renacimiento, particularmente en el norte de Italia es donde empieza todo este movimiento, y entonces no hay duda de la influencia que toda esa filosofía tuvo y sigue teniendo en nuestra época. Como es arriba es abajo, ¿no? Así es. Así es uno de los principios del hermetismo, ¿no? Así como arriba es abajo, ¿no? Probablemente eso haya influido mucho en las ideas de que tenía Isaac Newton, que era un gran alquimista, del que pronto esta semana o la próxima publico algo sobre la alquimia en Newton, que tenía sobre unificar, por ejemplo, las leyes que rigen aquí en la Tierra, ¿no? La física de la Tierra y la física del cielo, de alguna forma, con las leyes de Newton y la gravitación se puede unificar ese dos tipos de física que antes eran diferentes, la física del cielo y la física de la Tierra, pero así como arriba es abajo, ¿no? Se unifica la teoría celeste y la teoría terrestre. Claro. Ahora, yo quisiera que nos platicaras un poquito, Gerardo, de esta relación o, por el contrario, este divorcio existente entre lo que sería la fe y estos documentos herméticos. ¿Hay algo que nos pueda indicar cuál es la postura de Hermes sobre esto que nosotros conocemos como fe? Bueno, al final, por ejemplo, todos los que estudiaron la doctrina
hermética en aquel entonces. Por ejemplo, Marsilio Ficino era un sacerdote, Pico de la Mirandola era un teólogo, ¿no? Entonces Copérnico, el mismo Copérnico era un católico. Entonces un fenómeno muy curioso que se dio en el Renacimiento es que todos ellos no veían ninguna contradicción entre, por ejemplo, el cristianismo o el judeocristianismo y la doctrina hermética. De hecho, muchos consideraron a Hermes, incluso padres de la iglesia como Tomás de Aquino y San Agustín lo mencionan, ¿no? Muy antiguos, mencionan a Hermes y lo llaman el profeta pagano del cristianismo, porque según ellos, Hermes había de alguna forma profetizado, digamos, toda la cuestión cristiana, pero él no era un cristiano, él era un pagano de alguna forma, ¿no? Pero ellos decían, es el profeta pagano del cristianismo. Y el fenómeno fue curioso porque justamente ellos pensaban que los textos eran previos al cristianismo, que eran mucho más antiguos, y entonces que de alguna forma Hermes había pronosticado, ¿no?, la venida del cristianismo, cuando después se demostró que los textos de hecho son muy poco posteriores, casi contemporáneos al tiempo de Cristo, pero entonces fue al contrario, ¿no?, que esos textos estaban un poco impregnados de la doctrina cristiana. Pero entonces todos estos pensadores de la época, ellos no veían ninguna contradicción, y de hecho, por ejemplo, Pico de la Mirandola o Cornelio Agripa mencionaban que había dos tipos de magia. En el Renacimiento se pensaba en dos tipos de magia. Una era la magia natural y la otra era la magia ilegítima, ¿no?, o prohibida. Y la diferencia era el conocimiento de la naturaleza, que es lo que hoy es la ciencia, y la otra magia era la invocación de demonios y espíritus, y esa era la magia ilegítima que la iglesia sí condenaba. Pero mucha de la magia que se habla, de la que se habla en el Corpus Hermeticum, es magia legal, ¿no? Es magia natural, y entonces no había ninguna contradicción para ellos, para esos pensadores. Nunca hubo ninguna contradicción entre su fe y la práctica de estas doctrinas. Vaya, pues esto que nos estás revelando es interesante. Por supuesto, yo entiendo que has estudiado demasiado y al escucharte hablar uno va aprendiendo, amigo. Me gusta mucho la idea de que poco a poco nos vayamos integrando en esta corriente, que ahora tu nuevo blog de Filosofandi pues nos vaya dejando intereses, ¿no? Oye, Gerardo, y después de todo este conocimiento y años de estudio, si tú pudieras conocer a un personaje histórico, alguien que hubiese vivido en otra época, y pudieras quedar con esta persona frente a frente y le pudieras hacer algunas preguntas, ¿a quién elegirías? Híjole, es una pregunta bien difícil. Pero digamos que hablando del tema, en particular del tema del hermetismo, yo hubiera pedido conocer a Marsilio Ficino, que fue el gran traductor de Hermes, ¿no? Marsilio Ficino era un sacerdote y un médico del Renacimiento muy sabio, un tipo que sabía muchas cosas, y entonces a él le encargó Cosme de Médicis que tradujera. Primero, de hecho, Marsilio Ficino estaba traduciendo a Platón, porque de Platón se conocía muy poco en Italia en aquel entonces, estaba casi todo escrito en griego. Entonces de repente empezó a traducir mucho a Platón. Muchas de las cosas de Platón que hoy conocemos, sus diálogos, sus cartas, pues no se conocían, ¿no?, en ese entonces. Pero entonces cuando caen a manos de Cosme de Medici, caen el Corpus Hermeticus, y ella era muy viejo, le dijo a Ficino, ¿sabes qué? Párale con Platón y tradúceme el Corpus, porque me voy a morir y no quiero morirme sin conocer qué está escrito aquí. Y entonces Ficino realmente fue el que mejor conoció en aquella época todos estos textos, ¿no? Entonces en realidad son textos muy complicados. Yo realmente no he leído tanto del Corpus como me hubiera gustado, porque son textos para los que se necesita muchísimo conocimiento. Son textos muy pesados, muy antiguos, que son realmente difíciles de entender, pero yo creo que si alguien realmente entendió eso fue Marsilio Ficino, y después una persona que se le considera un mártir de la ciencia, aunque en realidad no fue un mártir de la ciencia, sino un mártir de la magia, que fue Giordano Bruno. A Giordano Bruno lo quemaron vivo en 1600 ahí en una plaza de Roma que se llama Campo dei Fiori, y Giordano Bruno fue la persona que realmente llevó todas estas ideas, pero al extremo de una filosofía del universo infinito, de la infinidad de los mundos. Bueno, todas unas ideas padrísimas que tiene Giordano Bruno, y que hoy en día la ciencia de hecho ha ido más o menos confirmando que todo lo que dijo pues más o menos tenía razón. Vaya, pues no sé, antes de concluir, Gerardo, me gustaría muchísimo
que desde tu postura científica nos dijeras si hay algo así en específico que te haya llamado la atención, que te haya dicho, wow, si esto lo supiera tanta gente, yo se los comunicaría si lo pudiera hacer, ¿no? Porque es la ocasión, ahorita que nos escuchan muchísimas personas de Estados Unidos, de todo el mundo literal, nos gustaría que si tienes algún pasaje que te haya dado vueltas en la cabeza y dijeras, esto me gustaría que la gente supiera porque han estado en un error, ¿lo tienes en este momento? Pues en este momento lo único que te podría decir es que se acerquen traten de acercarse a la obra de Giordano Bruno, ahorita que lo menciono, pronto voy a escribir sobre él aquí en el blog. Bien. Bruno realmente rompió con muchísimos de los esquemas de lo que se pensaba que era el mundo en aquel entonces, ¿no? Pasamos de pensar que vivíamos en un universo cerrado con la Tierra en el centro, pasamos a un universo infinito, con infinidad de planetas, con infinidad de estrellas, entonces toda esta concepción del universo moderna que tenemos, pues digo, sí se la debemos a la ciencia, pero también se la debemos a todo este movimiento hermético que despertó las conciencias y que las hizo cambiar de forma de pensar, ¿no? La ciencia no nada más necesita que seamos muy estrictos con todas las mediciones y los experimentos, sino que tengamos una mente lo suficientemente abierta para poder imaginarnos cosas que nunca habíamos pensado. Y yo creo que lo que puedo recomendar es acérquense a la obra de Giordano Bruno. Tiene un libro que se llama El infinito, el universo y los mundos. Es un libro muy bonito, ¿no? Donde se habla de muchas cosas que antes no se pensaban y que hoy quizá damos por sentado, que hay otros planetas, que hay otras estrellas y que quizá pueda haber vida en ellas, ¿no? Entonces yo recomendaría que se acercaran a este tipo de lecturas y bueno, acérquense a mi blog también, ahí estoy publicando constantemente sobre estos y otros temas, y si tienen dudas o algo, contáctenme vía el blog o suscríbanse a la página del blog en Facebook, Libertas Filosofandi, y podemos seguir esta discusión hasta donde nos dé la vida. Pues muchísimas gracias, Gerardo Martínez, licenciado en Física en la UNAM y doctor en Astrofísica, imagínate, en el Observatorio de Niza, en Francia. Y hoy está participando con nosotros y agradecemos muchísimo todas las aportaciones que nos estás haciendo. Pues yo les agradezco mucho la invitación, espero que esto se repita muy seguido y fue un gran placer hablar de estas cosas, espero que les interese a todos los que nos están escuchando. Gina, Nacho, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias, y créeme que te vamos a estar siguiendo en todos los pasos que des, porque se ve que eres un científico muy abierto, explicas las cosas de forma muy sencilla y pues me late el rollo de que no todo es magia, o a lo mejor lo que pensábamos que era magia resulta ser ciencia, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, Gerardo, que tengas excelente noche. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Miedoteca.